Es un rival difícil, serio, combina bien la experiencia y la madurez de muchos de sus futbolistas. Es un equipo, pienso que peligroso, sobre todo por la velocidad que tiene por fuera, que es un equipo que al final intimida con esa capacidad para correr contraataques. Es un rival que estuvo peleando hasta el final por el primer puesto. No tiene grandísimas individualidades, pero sí que como equipo funciona muy bien. Y al final esto en un playoff es muy complicado. Feliz, con ilusión, creo que con un desarrollo amplio del modelo de juego, con capacidad, con tener alternativas. Creo que a nivel individual el equipo llega fresco también. Acabamos la temporada yendo hacia arriba, al final eso nos da un plus, ¿no? Nos metimos en la última jornada y eso nos motiva muchísimo para afrontar el playoff. Creo que llegamos en un momento muy bueno y sobre todo con mucho corazón para intentar superar esta primera eliminatoria. Yo creo que sin encajar tenemos la eliminatoria muy viva, que a diferencia del año pasado pues nos costó mucho después ir allí con un resultado tan complicado. Y bueno, yo creo que no encajar sería vital. Las dinámicas siempre benefician, pero también es verdad que cuando empiezan los playoffs empieza como una nueva era, ¿no? Todo lo que has hecho hasta ese momento prácticamente no te sirve, sobre todo lo emocional, lo que sí que realmente te sirve es lo que has desarrollado a tu propio equipo, el número de alternativas, de variantes que puedas tener. Yo espero que nos venga bien acabar compitiendo también como lo estamos haciendo, ¿no? Acabar ganando y metiéndonos en la última jornada creo que nos va a venir muy bien para afrontar este playoff con muchísimas ganas e ilusión. Se prepara siendo conscientes de que son eliminatorias, que no son puntos aislados para una clasificación, que evidentemente el margen de error es mucho menor y que todo lo que pase en los 90 minutos condiciona. No sirve tirar los partidos, no es fácil golear los partidos. Son partidos de 90-95 minutos en los que cada detalle puede importar pensando en los siguientes 90 minutos. Creo que a nivel metodológico no hay una preparación realmente diferente, sí algún ajuste a nivel táctico-estratégico. A mí me gusta jugar en casa las eliminatorias del primer partido, así que estoy satisfecho. Pese a que mucha gente no prefiere la vuelta en su propia casa, yo estoy contento con que juguemos nuestro primer partido como locales. Bueno, al final yo creo que eso va acorde dependiendo del rival que te toque. Al final el rival te mete un gol en tu casa, pues muchísimo más difícil. Nosotros creo que somos un rival peligroso fuera de casa, por lo tanto valoro positivamente jugar después en casa por nuestras características ofensivas. Es un jugador que nos viene a mejorar como equipo, eso es lo que tiene que demostrar, que con él somos mejor equipo y no centrarnos en su figura de manera individual, ¿no? Sino que buscar la mejora del equipo a través de su talento. Bryce al final siempre está a disposición de lo que el club quiera, tiene la cabeza muy bien amueblada, sabe y quiere ser futbolista y bueno, yo creo que lo está demostrando, sube arriba y no tiene ningún problema en volver a bajar, siempre está con nosotros en el vestuario, la verdad que tiene un comportamiento excepcional. Al final, bueno, ya en la última jornada acudió muchísima gente y al final nos ayudó muchísimo a conseguir la renta de goles que necesitábamos y bueno, la verdad que es bonito ver que en la ciudad de Vigo, que los celtistas se movilizan por ver al filial y Barreiro lleno, siempre es un ambiente muy bonito de fútbol.